Hola, Tolo. Te confieso que necesito desahogarme. Contarle a alguien un dolor que llevo clavado en el pecho desde hace mucho ya. Y bueno, siendo mi amigo y confidente, pues, ¿con quién mejor que contigo? Ocurre que muchos nos hicimos del Mallorca en el año del ascenso. Supongo que a ti te pilló aún pequeño, Tolo, pero en mi caso, siendo un preadolescente, me encontraba en el momento perfecto para captarme. Por un lado, empezaba a notar el picorcito futbolero, esa llama que una vez encendida es difícil de apagar. Y porque aquella temporada fue soberbia, idílica. Y es que ascensos ha habido muchos en la historia del club, pero la temporada del ascenso en mayúsculas fue aquella 96-97. Grabadas se quedaron en mi memoria dos imágenes. Por un lado, la de un delantero nigeriano que era todo potencia e imparable para las defensas rivales, y por otro, la zurda de un centrocampista rumano que sabía ser suave como la seda y contundente como un martillo pilón. La pilota la col·loca Galka, aquesta és la distància i aquest era el 0-1. Para mí, que no tenía referentes mallorquinistas en la familia, Obiku y Galka fueron el combustible. Cómo disfrutábamos los niños y los no tan niños de aquel equipo poderoso y orgulloso que, tras el desengaño del verano anterior, marchaba directo hacia el ascenso. De hecho, fue todo tan perfecto que incluso aquel extraño final de liga, perdiendo el ascenso directo en la penúltima jornada, dibujó un escenario perfecto para trazar la vendetta. En una promoción a cara de perro, los de Beltrán cumplieron su venganza en Vallecas para regresar a primera 5 años después. El gol de Carlitos y la celebración posterior dieron paso a un verano ilusionante en el que, aún no lo sabía, me romperían el corazón por primera vez. Atenció, pot arribar el gol, pot arribar! Gol de Carlos! Partidos eternos de futbito, días de playa en familia, rumorología de fichajes. Plan perfecto para un niño que daba sus primeros pasos en el mundo del aficionado balompérico. Apenas conocía los nombres que sonaban como posibles, pero todos me sonaban a cracks destinados a consolidar a nuestro equipo en la élite. Ya imaginarás, Tolo, que lo que más expectación levantaba era el nombre del delantero que supliría los goles de Carlos y Obiku, quienes habían regresado a casa tras sus cesiones. No en vano, había que hacer un equipazo alrededor del que, para mí, era el mejor centrocampista del mundo. Lo malo es que, como dicen, business is business, y Galka no entendía el amor por los colores como yo imaginaba. Él no veía un futuro juntos, madurando y creciendo, levantando trofeos vestidos de rojo y negro como si lo hacía yo. Constantin se fue con otra. Nos dejó, pues, compuestos y sin centrocampista, haciendo uso de una cláusula de rescisión que compraba su libertad y que yo no acababa de entender muy bien entonces. El caso es que, en una época en la que muchos empezábamos a dar nuestros primeros pasos en la candidez del hincha, el profesionalismo y todo lo que conlleva nos pegó un estacazo de realidad. Galka se marchó al Español y, todo hay que decirlo, dejó paso a una hornada formidable de futbolistas que llegarían ese mismo verano. Entonces no lo sabíamos, Tolo, pero los mejores años de nuestra historia estaban dando comienzo. Quiero pensar, llámame naif, que el bueno de Galka veía a veces a aquel equipo desde la lejanía y se arrepentía, aunque fuese por un minúsculo instante, de haber abandonado ese barco y no ser parte de todo eso. Hola de nuevo, Miguel. Me gustaría decirte que también disfruté con Galka, pero la verdad es que me lo perdí. De todas formas, después de oírte, si alguna vez tienes ocasión, dile que yo también le echo de menos. Mi historia, como casi todas las historias que te rompen el corazón, tiene un inicio feliz. Los niños de los 90 tuvimos mucha suerte.
No éramos conscientes, claro, porque para que uno se sepa afortunado, antes tiene que haber padecido la falta de fortuna. A finales del verano del 99, los niños de mi generación solo conocíamos a un Mallorca ganador. En mi caso, tomé conciencia de la existencia del Mallorca a través de mi abuelo, que se pasó las semanas posteriores al ascenso relatándome con todo lujo de detalles el gol de Carlitos en Vallecas. Tras eso, solo vinieron éxitos y los conocí como lo suelen vivir los niños, o sea, de oídas. Hablo de perderte la final de Mestalla porque te vence el sueño, pero jugarla días después en el recreo. Levantar la recopa con tus amigos del futbito horas antes de que se jugara la final. Cosas así. Pero bueno, ¿por dónde voy? Perdón, que me enredo. ¿Te acuerdas de Andrés Montes? Daimiel, ¿qué pasó en el verano del 99? Pues pasó que llegó sin que yo hubiera visto al Mallorca hincar la rodilla y, como recompensa a nuestra invencibilidad, estrenaríamos estadio. Más grande, moderno, y yo iba a poder disfrutar cada momento de él porque ese año mi padre y yo íbamos a ser socios. Socios del equipo que ganaba siempre, abonados a la victoria. Además, el estreno no podía ser mejor, ganándole a todo un Real Madrid con gol de Carlos, el primer héroe de mi Mallorca y primera estrella en ciernes de Somos, al menos hasta que el reloj marcó el 90. Entonces, la primera decepción. En 2 minutos vi al Mallorca perder por primera vez. Más tarde entendí que eso es lo que tarda en derrumbarse tu mundo. 2 minutos. Esta vez no me lo tienen que contar para que pueda reconstruir el recuerdo en mi cabeza. 4 días después, el molde nos priva de entrar en la élite del fútbol europeo en aquel montón de hormigón al que se suponía que debíamos empezar a llamar hogar. ¿Que si las derrotas del verano del 99 me rompieron el corazón? Oh, no, amigo. Esos disgustos fueron un rito de iniciación. Una primera toma de contacto con lo que sería en el futuro mi relación con el fútbol y con la vida. ¿Desilusión? Seguro. ¿Desengaño? Nada, comparado con lo que vendría después. Demos un salto hasta el día en que de verdad me rompieron el corazón por primera vez. Viajemos 2 años adelante, 2001, y aterricemos en Highbury, el antiguo hogar del Arsenal en el norte de Londres. Ese año nos habíamos tomado la revancha y habíamos entrado en la Champions League, la Copa de Europa, donde juegan los mejores. Normal, hasta donde recordaba, el Mallorca siempre había sido de los mejores. Aunque era pequeño, creo que hablo en nombre de todos si digo que esperábamos disfrutar más del trayecto. No pudimos saborear el debut porque nos preocupaba que se acabara el mundo, ese 11 de septiembre. Supliqué para que fuéramos al segundo partido en casa a pesar de encontrarme indispuesto. Recuerdo vomitar sangre mientras mi padre y yo abandonábamos el estadio poco después del descanso. Ya estábamos en el coche cuando el Schalke anotaba el 0-3 y el 0-4. Te imaginarás el día siguiente en el cole. Mallorca-Schalke, 0-4. Ese año había entrado en casa el Vía Digital para poder ver al Mallorca en la Champions. Primera y única vez hasta que pude pagármelo de mi bolsillo. Ese día, el Panathinaikos está certificando su pase de ronda en Atenas, avisan los comentaristas. Al Mallorca le basta con mantener el empate para seguir por delante del Arsenal en la clasificación. Entonces llega el minuto 61 y el turco que defiende tu flanco derecho decide que deja de intentarlo, que no puc més.
Pues primero Pires y luego Bergkamp. Estamos en el 63. Es lo que tarda en derrumbarse tu mundo, ¿no? 2 minutos. No nos desanimemos, dicen en la tele. Queda tiempo y un gol daría esperanzas al Mallorca de cara a la última jornada. Yo no lo entiendo, pero mi padre me confirma que es así. Un gol nos podría valer y ahí es donde aparece el número 2, mi jugador favorito. Alejandro Campano le mete un pase de fantasía a Álvaro Novo y ya no puedo volver al sofá. Se resolverá todo en la jornada final y todo saldrá bien. ¿Acaso no es así siempre con el Mallorca? Solo tienen que pitar al final y... ¿Pero qué hacen?, exclaman en la tele. ¡El Mallorca va con todo! ¿Es que desconocen el reglamento? Mi padre empieza a gritarle en la tele y yo no entiendo lo que pasa, pero estoy muy nervioso. Todos arriba, una embestida final. Uff, los jugadores del Mallorca lo han intentado todo hasta el último momento y no se han guardado nada. Un momento, el Arsenal saca una falta en su área rápido y el balón le llega a Enrique, está sin oposición... Como hace 2 años en el estreno de Somosh, es el minuto 93. Papá, ¿qué ha pasado? Los acontecimientos fueron tomando forma en mi cabeza. Si esto pasara hoy, lo viviría de forma diferente. Me pararía a saborear cada paso del camino y a disfrutar la fortuna que se pone por delante. Esto lo sé ahora, claro. Hace 20 años, en el otoño de 2001, este niño no concebía que las cosas no tuvieran remedio. No poder esperar que las cosas no fueran a salir bien. ¿Ya no estamos entre los mejores? En ese momento no lo entendía, porque no me había pasado nunca. Mi padre no supo qué decirme esa noche, pero no le culpes, Miguel, porque al fin y al cabo, ¿qué le dices a un niño de 10 años al que, por primera vez, le acaban de romper el corazón? No me hables de noches europeas, Tolo, que me derrumbo. Te escucho hablar sobre el Arsenal, sobre ese norte de Londres que adoro y anhelo volver a recorrer, y me vengo abajo. Sé que la pregunta es algo personal, pero ¿alguna vez te han robado un sueño? A mí sí, y el golpe es difícil de asumir. Aún recuerdo ese año previo al desastre como si no fuese hace ya casi una década. Quizás se trató del último Gran Mallorca, de la última gran plantilla a la que tuvimos el placer de animar antes de asomarnos al abismo. Aunque la entidad daba señales obvias de alarma, quizás de saber lo que vendría después hubiésemos paladeado un poco más el fútbol de los Ibagaza, Borja Valero Castro o Aduriz. Nombres que a día de hoy suenan a lujo asiático, pero que entonces eran nuestro menú diario. Vaya temporada se marcaron los chicos, ¿eh? El caso es que, semana tras semana, daban el callo sin grandes aspavientos y completaron una temporada inmensa. De hecho, rozaron la clasificación para la Champions con la punta de los dedos, pero ese maldito gol de Rodri en Almería nos obligó a meter de nuevo el cava en la nevera y esperar una nueva oportunidad. Entonces la clasificación para la Europa League, la antigua Copa de la UEFA, parecía poco premio, parecía el segundo plato con el que contentarse. Pero vaya, que igual la gente era de morro fino, porque a mí, pese al chasco, me hacía una ilusión enorme volver a Europa, fuese por la puerta que fuese. Tanto tiempo soñando con volver, con recorrer de nuevo las calles de Londres, con tomar revancha con Arsenal o Lazio, por fin encontraron su premio. El Mallorca tenía billete para un viaje europeo que esperábamos que fuese de placer. Sin embargo, la UEFA fue implacable. Nosotros ahogándonos y los gerifaltes que la dirigían, y que la siguen dirigiendo por cierto, nos lanzaron un yunque en lugar de un flotador. Alrededor de 2.000 personas se han manifestado hoy en Palma en protesta por la exclusión del Mallorca. Me sentí, la verdad, como si me hubiesen dado plantón en una cita anheladísima. Sin explicaciones, sin escrúpulos, corazones rotos de nuevo.
como si de una madrastra de cuentos se tratase, la UEFA decidió que su bella y europea primogénita tenía que irse con un príncipe más guapo, más rico y con mejores contactos. En ocasiones, el odio nace de un corazón roto y, como podrás entender, el Villarreal despertó en mi interior una enorme antipatía que aún hoy, aunque más apagada, perdura. Me daban igual las reglas económicas. Para mí, nos habían robado por la cara una plaza que habíamos ganado justamente en el campo. Esas reglas, por cierto, eran implacables con los equipos pequeños, y si no, que le pregunten al Málaga. Pero, como veríamos años más tarde, muy laxas con los grandes. El caso es que poco importaron pataletas, apelaciones, manifestaciones. Platini y sus secuaces tenían la sartén por el mango y nos castigarían sin el más mínimo atisbo de solidaridad y magnanimidad. Al fin y al cabo, Tolo, ¿a quién le importa un corazón roto? And if you were with me tonight, I'd sing to you just one more time. A song for a heart so big, God wouldn't let it live. May angels lead you in. Hear you, me, my friends, on sleepless roads, the sleepless go. May angels lead you in. La herida se había abierto hacía un tiempo. El descenso a segunda se había estado cocinando desde octubre, así que cuando se consumó fue más un alivio que una conmoción. Por fin podíamos respirar. Llegaba el momento de pasar página, de reciclarse y emerger con energía renovada. Lo habíamos visto con el Deportivo de La Coruña hacía un año. Tras 20 años en primera, el club gallego se había reencontrado con la ilusión en la segunda categoría del fútbol español. Su afición se enchufó y les llevó en volandas de regreso a donde pertenecían, y nosotros íbamos a copiar, paso a paso, la receta blanquiazul. Para eso llegaba el entrenador que lo hizo posible allí y lo haría aquí, José Luis Oltra Castañer. Ese verano fue revitalizante. Manteníamos el núcleo duro del equipo, que no hacía tanto estaba peleando por entrar en Europa, y los jugadores de renombre veían al Mallorca como el club ideal para relanzar sus carreras. Tendríamos un presupuesto nunca visto. «Seremos el Madrid de segunda», escribíamos en redes sociales. Oltra tocaba las teclas que nos hacían vibrar en sus ruedas de prensa y el verano se nos pasó volando. «Ah, va a ser el viaje de nuestras vidas», me repetía a mí mismo, pensando que el trayecto sería corto. Debutábamos un 18 de agosto en la Nova Creu Alta de Sabadell. Ese día, mi novia de entonces, con la que me había reconciliado ese mismo verano, me convenció para ir con sus amigos a una playa lejos, porque eso es lo que haces con tu novia cuando eres joven y no tienes dinero. Accedí a regañadientes, pero con la condición de que volviéramos pronto para ver el partido, a eso de las 6. Una vez en la playa, me pasé todo el día buscando cobertura para seguir las actualizaciones de la expedición de mallorquines que se desplazaron hasta Sabadell en nuestro regreso a segunda. Hasta ese punto abrazamos la ilusión. Se acercaba la hora y mis indirectas se hacían cada vez más directas, pero estaba claro que ahí era el único al que ver un partido de fútbol de inicio a fin le parecía importante. Nervioso y de mala hostia, exigí silencio sepulcral en el coche mientras seguía el partido a través de la radio. Con ese equipazo iba a ser coser y cantar. El Mallorca se metió en su papel y se presentó en ese pequeño estadio catalán a jugar como lo que era, un equipo que se había pasado los últimos 16 años jugando en la élite, ganando títulos y paseando el nombre de la isla por toda Europa. Gol del Sabadell. Y luego, otro gol del Sabadell. Al descanso, le dije a mi chica que ya podía quitar la radio y hablar con sus amiguitos, aunque eso no evitó que los siguientes 2 goles me sentaran como 2 puñetazos en el estómago. En un guiño perverso del destino, estos llegaron separados por 2 minutos, pero esta vez ya no quedaba mundo por derrumbar.
Me bajé del coche sin decir adiós. Esta vez sí hubo conmoción. Me había dado cuenta de la peor manera posible que lo de regresar a donde estábamos no iba a ser tan sencillo como me había imaginado. La esperanza me duró lo que duró José Luis Oltra en el puesto. Ese invierno se bajaron del barco varios jugadores importantes, dejando paso a otros que no lo serían en absoluto. Oltra cesó de sus funciones en febrero de 2014, poco después del Día de los Enamorados. Duró lo mismo que tardaron el resto de aficionados en acostumbrarse a llamar al Mallorca equipo de segunda. Hasta hace poco todavía me dolía oírlo. Mi novia y yo lo dejamos definitivamente en mayo y nunca llegué a disculparme por mi comportamiento esa tarde de agosto, en la que la culpé por la derrota del Mallorca y la castigué por ello. Echo la vista atrás y me siento mal por ella, aunque sé que en el fondo no le sentó mal porque entendía que mi equipo me había roto el corazón. Bueno, Tolo, puestos a remover el pasado y nuestros sentimientos, tengo que hablarte de aquella vez en que toqué fondo. ¿Te has sentido alguna vez tan vacío por dentro, tan roto que ya ni sentías? La sensación es extraña porque, por no padecer, uno ni nota la tristeza. Simplemente parece que el corazón haya dejado de bombear. Verás, Tolo, a mí me ocurrió hace no tanto. De hecho, no hace ni un lustro de aquello. Fue, y seguro que te acuerdas perfectamente, el año del descenso a Segunda B. Aquella temporada el equipo estaba roto y podrido hasta el punto de ser incapaz de reaccionar. Bien es cierto que el bajón de nivel de esas últimas temporadas había sido continuo, pero aquel año en concreto ni siquiera llegamos con opciones a la permanencia a la última jornada. Por si no te acuerdas, el descenso se certificó en la penúltima jornada en el campo del Mirandés. Los locales ya habían descendido y el conjunto que entonces dirigía Sergi Barjuan no pudo más que empatar pese a la urgencia de los 3 puntos. Dramón, lloros, promesas de regreso y reprimendas a los futbolistas. Yo no estuve en Andúa aquel día, te lo confieso, pero no puedo ni imaginarme el silencio que debía inundar el autobús de los héroes que sí fueron hasta allí. El caso es que, como te comentaba, aún quedaba una última jornada por jugar. El mallorquinismo evidentemente quería decir la suya y, como era de esperar, Somos fue una olla a presión en los minutos antes del inicio del encuentro. Todas las miradas se dirigían a un palco al que se culpaba del mayor de los fracasos en la historia del club, el regreso a la tercera categoría del fútbol español. Recuerdo nítidamente gritos contra Molango, una pancarta que señalaba la mayor vergüenza vivida en un siglo y, sobre todo, gente llorando por las esquinas del estadio. Porque, y no hay que engañarnos, en aquel momento estaba en juego la viabilidad del club. Nadie sabía si con ese descenso se podría rubricar la desaparición, porque, claro, visto en perspectiva todo fue bien y bueno, hasta disfrutamos de aquel añito. Pero también podríamos haber empezado la liga perdiendo y vivir un drama. ¿Acaso has visto lo que le está ocurriendo al Depor? Te confieso, Tolo, que el descenso me dolió muchísimo. Llegué a casa abatido y sin ganas ni de hablar. Sin embargo, lo que me socó por dentro, la escena que de verdad me rompió el corazón, fue la del mallorquinismo totalmente resquebrajado y deshecho, divorciado de su equipo. Fue como cuando uno se da cuenta en el día de la gran pelea con su pareja que esa relación ha acabado y que el cariño ya no es capaz de sostenerlo todo. El fin de la agonía, pero el principio de la desazón. Por suerte, el verano se hace largo y poco a poco mi corazón roto empezó a encontrar consuelo a partir de esa victoria en Peralada.
y es que, como le ocurre al Mallorca y a mi mallorquinismo, a veces es necesario tocar fondo para tomar impulso.